Presentamos Somos Cultura 24/7. Vamos a presentar a nuestros grandes invitados. La verdad que alguien que ya es de la casa. El Ministerio de Cultura tiene excelentes funcionarios. Porque la verdad que son especialistas en cada uno de sus temas. Pero yo, Cristian Albel, a mí me encanta la historia. Y la profesora Katy Osorio. Si usted quiere saber la historia y detalle de la historia de este país, usted tiene que disfrutar de la historia gracias a la profesora Katy Osorio. Y por supuesto, amigo televidente, 5 de mayo, sin la presencia de los amigos de los bomberos, es imposible. Y tenemos al mayor Ángel Delgado, director de Calamidades de CONESA, al cual nos va a acompañar durante este conversatorio, porque es un día importante que no podemos dejar por alto. Pero iniciemos con la historia. Profesora Katy, para aquellos panameños que no está en este planeta en este momento, y yo veía que todo el mundo estaba normal, que no, que 5 de mayo, que las compre, y dice, pero ¿qué estamos reflexionando? ¿Qué ocurre 5 de mayo y por qué tenemos esa hermosa plaza llamada Plaza 5 de Mayo? Buenas noches. Buenas noches, y claro, muchas gracias por la oportunidad. Yo siempre pues muy contenta de acompañarlos acá en el programa. Y bueno, sí, en efecto, nuestra hermosa Plaza 5 de Mayo y tiene una razón de ser pues muy poderosa, y que es el homenaje a las vidas humanas y que se perdieron por el estallido del polvorín. Esto ocurrió en la madrugada del día martes 5 de mayo en 1914. Imagínense, en los albores de la República, todavía en la segunda década, y además ya próximo a inaugurarse el Canal de Panamá. Se originó un incendio en un edificio que era el polvorín de la ciudad. El edificio realmente estaba en las afueras. Si ustedes visitan el Hospital Santa Fe, hay un pequeño monumento que marca el lugar donde estuvo ese edificio. Entonces el polvorín, pues los polvorines son lugares donde se almacenan municiones. Y allí estaban pues las municiones, la pólvora y todos estos elementos pues inflamables y que eran parte del armamento del gobierno. Entonces, aunque la edificación estaba rodeada de potreros y esa área pues era en las afueras, realmente la fuerza del incendio fue tremenda. Entonces, en la madrugada se dio pues los llamados. También recordemos los equipos que tenían los bomberos en aquel momento, no eran lo mismo que lo que tenemos ahora. Y la falta de agua también provocó que el incendio pues adquiriera muchísima fuerza. Y lastimosamente pues perdieron la vida pues algunas de las personas que estuvieron allí, incluyendo pues 6 bomberos en especial: Faustino Rueda, Alonso Teleche, Luis de Basach, Félix Álvarez, Luis Buitrago y Juan Beltrán. A ellos pues les debemos la supervivencia de la ciudad de Panamá ante la fuerza del incendio. Entonces, 2 años después, bajo la presidencia de Belisario Porras, se planteó la idea de hacer pues este enorme y hermoso monumento en un espacio público importante en la entrada de la ciudad, en el pleno camino que era la plaza, el lugar principal del comercio en Panamá, la avenida central. Y allí en la entrada se planteó hacer esta plaza pública que le llamamos la Plaza 5 de Mayo, precisamente por la fecha en la que ocurrió el incendio. El monumento se inaugura en 1916 y bueno, es un monumento que se integra al espacio público. Es un monumento que además de tener pues estas esculturas con los ángeles, el obelisco, los nombres de las personas, también dialoga con ese espacio y se integra en la plaza. Así que la plaza no es solamente el monumento, sino cómo ese monumento se integra y dialoga con todo ese espacio al frente, y además estando pues frente a la estación de tren, que eventualmente pues se convirtió en el Museo Renato Arauz. Y ahora, junto con otros edificios que están allí en el entorno, mediante la ley número 33 de 2006, se le declaró un monumento histórico nacional, con lo cual se reconoce pues la vida y el sacrificio de los bomberos que dieron pues todo para poder salvar y preservar las vidas de los ciudadanos.
Profesora, a mí lo primero que me impacta de esto era que cuando recordaba la historia que estudié en la escuela, porque se da como en varios grados, ya en secundaria sí no recuerdo haberlo visto, pero nunca había ubicado el sitio que está detrás de Hospital Santa Fe como el lugar del hecho. No, tampoco había ubicado un sitio, o sea, pensé que había sido un incendio propio de la estructura que tenía la ciudad en ese entonces. Entonces, en esa dirección va mi pregunta. Si usted de repente nos pudiera conversar un poco cómo eran los límites de la ciudad para hacer algo de docencia, porque me imagino que muchos, igual que yo, pensaron que esto pasó dentro de lo que era el entorno de la ciudad y muchos quizás pensamos que había sucedido en la plaza y que por eso se le puso a la plaza el nombre. Así que si usted podría ampliarnos un poquito al respecto. Bueno, haciendo un poquito de memoria y conociendo pues lo básico del núcleo urbano de la ciudad de Panamá, que es el Intramuros. Entonces, donde terminaba la muralla, donde estaba la puerta de la ciudad, empieza la avenida central hacia afuera, porque claro, ya tiene un tramo dentro de las murallas. Y todo ese camino de la avenida central hasta la estación de tren, que ahora pues es el museo, era el área comercial pues importante de la ciudad y además era parte de los caminos reales. Este era el camino de las sabanas. Entonces ese era el camino que llevaba tanto a las antiguas ruinas de Panamá Viejo como a las áreas del puerto y también era la vía principal porque conectaba todo. Entonces, también recordando que en 1904 abre la zona del canal y la zona del canal se convierte pues, en un límite permanente con otro país, que era los Estados Unidos. Así que el crecimiento de la ciudad se vio restringido por la presencia de la zona del canal. Y por eso el crecimiento de la ciudad, pues aunque su curso natural era la avenida central, también estas áreas, y sobre todo pues donde está la 3 de noviembre, la Frangipani, todo eso, eran potreros. Y allí también había huertas, había casas, había ermitas. La ermita de San Miguel estaba cerca, que es la iglesia de San Miguel actual. Entonces había movimiento, había personas, pero era un área que también era un poco difícil, sobre todo por la proximidad pues, del tema de la zona. Y originalmente la zona del canal no tuvo una barrera visible, pero sí estaba pues patrullada. Y además, todo esto también cerca del mismo Hospital Santa Fe, estaba también uno de los puentes que lastimosamente, pues, administraciones pasadas, el Ministerio de Obras Públicas dio cuenta de él. Pero había un puente de piedra que conectaba parte del camino de cruces. Entonces, en toda esta área de circulación, porque todas estas vías de la época colonial subsistieron en forma de las calles actuales, precisamente porque continuaba su uso. Así que los límites de la ciudad estaban restringidos por la presencia de la zona. Hacia el área donde está pues, el Hospital Santa Fe estaban estos potreros y huertos, aunque también era un área de amplia circulación. Y la ciudad poco a poco crecía, tratando de expandirse hacia lo que ahora es la Federico Boy. Es más, creo que fue alrededor de, para ver, la década del 20, hubo un convenio con la zona del canal para que la ciudad pudiera pasar más allá de la Federico Boy, porque esos eran los límites de la zona. Y la ciudad de Panamá se había quedado atrapada adentro. Así que por eso la ciudad se expande de esa forma. Y el Polvorín estaba pues en un lugar estratégico para que si ocurría este tipo de incendios, la gente estuviera a salvo. Pero el crecimiento urbano y pues todo este asunto de estas vías de tránsito y de recorrido que tenían pues una amplia tradición de uso, también provocó que no estuviera tan aislado como quizá era lo que se esperaba. Y la fuerza del incendio fue devastadora, porque estamos hablando del polvorín, de donde estaba la pólvora, donde estaban las municiones, de todo lo que era, digámosle, material bélico de toda la defensa pública. Y al estallar eso, y estallar todo junto, se creó una conflagración inmensa, y por eso es que la valentía de los bomberos es de tal relieve, porque
por la falta de poder llevar agua suficiente, tener los medios para atacar el incendio, el fuego pues se hizo tan fuerte y perdieron la vida estas 6 personas. Pasado ahí mismo, profesora, porque es interesante. Yo me siento incómodo cuando comenzamos a hablar de nuestra historia y los panameños no reconocemos a nuestros héroes. Es incómodo, amigo televidente. Y que nos gusta leer libros de ficción y películas de superhéroes. Amigo televidente, los superhéroes son de carne y hueso cuando entregan su vida por el prójimo. Eso es un superhéroe, amigo televidente. Y en este país hemos tenido superhéroes. Y yo quiero, profesora Katy, que usted nos explique y nos ayude a entender cómo era el mobiliario de esos bomberos. Porque enfrentarse a un polvorín, quizás con la tecnología que tenemos ahora podemos imaginarnos, pero en aquella época y aquellos bomberos toman la decisión, porque es una, amigo televidente, esto no es un tema de que no, yo firmé un contrato y yo tengo que ir para allá, no. Toman una decisión valiente, conociendo las consecuencias, porque alguien que tiene el fuego con que ellos se tuvieron que haber encontrado, amigo televidente, y sabiendo los pocos recursos que tenían, amigo televidente, ellos conocían las consecuencias de lo que estaba sucediendo, consecuencias que afectarían a sus familiares, a sus amistades, consecuencias que afectaría a muchas personas. Pero primero estaba la patria y responsablemente cumplir con su deber. Entonces, porque cuando nos explican la historia, no nos dan estos detalles y lo pasamos simplemente como que, bueno, sí sucedió. No. Hay que reforzar cómo sucedieron, porque ese acto heroico de sin los recursos que tenemos hoy en día porque yo estoy seguro que hasta enfrentar un polvorín en este momento daría temor. Ahora usted se imagina sin los implementos de en aquella época. Entonces, cuéntanos, profesora, porque es importante que tengamos el contexto y entendamos lo importante y la valentía que ocurrió en aquella fecha. Y en efecto, recordemos que el acueducto se inauguró alrededor de 1916. Así que nosotros no estamos hablando de haber dispuesto de, digamos, hidrantes o de un sistema de bombeo como el que nosotros conocemos ahora. Que aun inclusive cuando hay fuegos ahora, si hay baja presión es un problema. Bueno, en aquel tiempo los carros tenían que ser cargados manualmente. Entonces, y también pensemos que estos carros bomba, considerando que el modelo T y el modelo A de Ford llegaron a Panamá en 1906. O sea, ya ustedes se imaginan cómo son las estructuras, la fragilidad de los vehículos en ese momento. Y que estamos hablando de carros bomba tirados por caballos. Y que además de eso, los primeros equipos que fueron pues de mayor tecnología, igual eran cuestiones relativamente frágiles comparadas con las actuales. Y además la velocidad de transporte, cómo era. Y que además donde estaba, donde se podía abastecer de agua ese carro. Así que en efecto, pues los equipos eran muy distintos. Y además había la fuerza manual que se requería era pues mucho mayor que la actual, empezando por tener que llenar el carro para llevar el agua. Entonces, considerando también el aislamiento del lugar, tampoco era que se dispusiera de líneas incipientes, porque el acueducto partía de... Ay, no me diga que he estado con el volumen apagado todo este rato. No, solo los últimos 2 segunditos. Unos segunditos nada más. Ok. Bueno, el acueducto partía pues del Chorrillo. O sea, cuando el acueducto se hace y que depende, pues se hace la Plata de Miraflores, o sea, toda una serie de cuestiones.
realmente todo estaba orientado hacia la ciudad de Panamá desde el área de Miraflores. Entonces, esa área en específico tampoco tenía un abastecimiento de agua directo. Todas estas cosas se sumaron a los problemas que enfrentaron los bomberos en esa madrugada, porque además el fuego inicia alrededor de las 2 de la mañana. El primer llamado fue como a las 2 de la mañana, 2 y algo. De una hora después, otro llamado. Entonces, todas estas cosas se combinaron para crear realmente una situación sumamente peligrosa, con pocos recursos para atender y además la enorme presión que debieron sentir estas personas, estos valientes personas, estos valientes bomberos, de poder atender a la velocidad requerida. El incendio que seguía creciendo y explotando, porque también recordemos que estas cosas explotan, serán municiones, balas, los barrilitos de pólvora, o sea, todas estas cosas que realmente pues debió ser terrorífico y se sintió hasta la ciudad. Porque por más lejos que estuviera en términos de tratar pues que estuviera en el área de los potreros, cuando eso explotó, realmente la gente tenía por su vida. Y por eso se les consideró verdaderos héroes, porque lo eran. Definitivamente. Profesora, a mí me gustaría ya entonces, pasado un poco y a ver, conociendo ya la historia de lo que sucedió la madrugada de ese martes 5 de mayo, me gustaría también que nos conversara un poco sobre ya 2 años después cuando se hace el monumento y se designa el nombre de la plaza, porque yo estuve viendo en la tarde algunas fotos, algunas cuentas de Instagram estaban subiendo fotos hoy de la Plaza 5 de Mayo, haciendo alusión al día y al evento, y yo la veía bastante diferente a como está luciendo hoy. Así que yo no sé si usted maneja esa información, pero de lo que usted sepa, a ver si nos puede decir si originalmente la plaza era así o se ideó de una manera distinta a la que la conocemos hoy en día. Bueno, la forma actual de la plaza es un esfuerzo pues, a través del municipio de Panamá por recuperar algo del paisaje original, porque después a la plaza se le agrega la fuente que todos recordamos. Pero eso fue posterior. Era cuando la plaza inaugura, ella inaugura con el obelisco. O sea, el foco del asunto era el obelisco con las esculturas de los ángeles y con los nombres de las personas. Entonces, también considerando que el edificio del Reina Torres era la estación de tren. Entonces, esta estación sustituye la estación donde ocurrió la tajada de sandía. Porque la tajada de sandía ocurre en el área del mercado de marisco. Allí era donde terminaban las líneas y estaba la estación de madera, que eran pues unas grandes galeras donde iba pues todo el tema de los trenes y estaba la conexión con el área del Marañón y bueno, pues todo esto. Así que también era un área de tránsito, era un lugar que era una entrada de la ciudad donde estaba pues, este asunto, este logro tecnológico del ferrocarril, un edificio monumental y además, con todo que ese edificio tiene sus connotaciones, pero bueno, para no entrar en este momento a eso, el obelisco pues se le colocó especialmente en la entrada donde todo el que se bajara del tren lo iba a ver y donde los viajeros que hicieran sus conexiones allí iban a poder contemplar ese monumento. Entonces, en su tiempo, claro, había todavía carros tirados por caballos, estaban entrando los carros eléctricos, bueno, que eléctricos, los carros pues mecánicos. Y también tomando en cuenta que en el área del Marañón estaban pues las casas de las personas que poco a poco pues se fue formando el barrio del Marañón con los antillanos que fueron saliendo de la zona del canal. Así que era un área pues muy bulliciosa, estaba también la avenida central, o sea, era el corazón comercial de la ciudad de Panamá. Así que la forma de la plaza también pues varió por las tecnologías de transporte. Cuando ya pues se pavimentan las calles, cuando se le adoquina, todo el pasaje empieza a cambiar. También pues las personas en su esfuerzo por adornar la plaza, también fueron el tiempo, pues se fueron adicionando luminarias de diferentes tipos, se colocaron pues bancas de diferentes clases, se adecuó pues con la piscina, pero realmente lo más importante de la plaza es el monumento. Y al tratar pues de recuperar el área como estuvo originalmente, más o menos a través de los jardines que están colocados y de la iluminación pues, de este elemento,
también se buscaba darle nuevamente ese realce al... Pero lo central ahí es eso, en diferentes tipos de proyectos, sobre todo cuando se estuvo trabajando el polígono del metro, que yo participé por la oficina del casco antiguo, hasta se llegó a hablar de peatonalizar la central hasta pasar la Plaza 5 de Mayo, que la calle quedara abierta y activa fuera la que pasaba frente al museo. Y entonces la plaza realmente se convirtiera en una plaza que solo tuviera en la parte vehicular por dos lados y el resto estuviera pues una superficie mucho más grande que permitiera más interacción y actividad ciudadana y utilizarla pues como un espacio público para diferentes, también tomando en cuenta que la Plaza Ramón Cantera está al lado y es uno de los lugares pues políticos más activos del país. Así que la interacción entre estos monumentos, porque la Plaza Ramón Cantera también es un monumento histórico nacional y están dentro de un conjunto monumental. Está pues allí que incluye el edificio de la Asamblea, que también es un monumento, el viejo, que emula en su arquitectura al edificio de las Naciones Unidas. O sea, hay toda una serie de elementos allí alrededor a los que se integra pues este elemento histórico. Pero lo más importante aquí es que la Plaza 5 de Mayo pues nace con el propósito de conmemorar y a través de la importancia que la ciudad le ha seguido dando a la plaza y al monumento, también se convierte en monumento histórico nacional, con lo cual es testimonio del pasado panameño, como expresa la Constitución, y además pues está amparado y protegido por las leyes que protegen el patrimonio cultural material. Amigo televidente, la explicación que nos ha dado nos ha llevado al momento. La verdad que si no nos lo explica la profesora, el tema el tren, los caballos, el tema de los bomberos, el ambiente, el tema de los monumentos, porque muchas personas pasan como que, bueno, sí, está bonito ya, y no entienden la simbología que representa, y por eso está este programa. Pero ahora vamos a continuar, y vamos a seguir con la profesora Katy, pero vamos a continuar ahora con el mayor Ángel Delgado, porque después de haber escuchado esta explicación fantástica, mayor, yo tengo una pregunta que estoy seguro que usted la respuesta no me la va a poder dar completa, pero la tengo que hacer. ¿Todavía existen incendios herbazales en este país? Con irresponsabilidad de algunos panameños, porque no podemos decir que son todos los panameños, en donde colocamos en riesgos a nuestros bomberos, seguimos extendiendo la historia de aquellos valientes, como nos la han explicado, porque ya yo solo imaginaba el sonido de las balas, las explosiones. Amigo televidente, perdone, quizá voy a ser grosero, pero hay que tener testosterona. Cuando usted escuche ese sonido y usted aún así decide con lo que nos acaba de explicar la profesora, que usted tiene un acueducto ahí que pone que pone y tira agua y se acabó. El sonido de los caballos con temor. O sea, y aún así usted decide sabiendo que tiene, porque contuvieron para que no nos arrasara como nos pasó con Morgan, porque técnicamente sucedió, amigo televidente. Panamá Viejo fue arrasado porque Morgan, bueno, así mismo estos panameños entregaron su vida para poder ver esta linda ciudad como usted la ve, pero yo todavía no entiendo estos incendios herbazales a qué se deben. Mayor Ángel, ayúdeme, porque la verdad que yo, después de escuchar la historia de estos grandes valientes, creo que le seguimos faltando el respeto cuando no hemos aprendido del pasado. Correcto, muy buenas noches, profesor Cristian. La verdad que al profesor Olivarría y al programa Somos Cultura, mi agradecimiento, porque la verdad que en estos momentos al escuchar a la profesora Osorio, la verdad que nos transportamos a esa época y he sentido la vivencia de mis compañeros que perdieron la vida esa fatídica madrugada del 5 de mayo de 1914, que como bien lo explica la profesora, no solamente fue un incidente que provocó muertos, sino que cambió la historia del benemérito Cuerpo de Bomberos
y de la ciudad de Panamá y básicamente del país por la situación que ahí se dio y cómo 2 años después se crea esta plaza en honor, en homenaje, porque era la población panameña la que exigía básicamente entonces al presidente Porras de esa época el hecho de hacer un homenaje a estos bomberos que perdieron la vida. Entonces, ahora que usted manifiesta lo de los incendios de herbazales que lamentablemente siguen cada año aumentando de manera vertiginosa y con mucha irresponsabilidad, tal y como usted lo dice, que pone en riesgo a nuestros bomberos, porque un incendio de herbazal es muy distinto su extinción a un incendio estructural. La estructura no se mueve. En un herbazal el incendio se mueve. El fuego vive, el fuego usa oxígeno para poder propagarse. Uno de sus elementos es el oxígeno. Entonces vemos cómo las personas, y es lamentable lo que le voy a decir, cuando nos dicen que llegamos a los lugares y que, bueno, es que yo vi a un vecino quemando, pero yo decidí también limpiar y quemar porque pensamos que es la mejor de las soluciones para rápidamente deshacernos de la basura. Por ejemplo, entre las causas que hay, porque las primeras causas que investigamos en los últimos años y arroja ya la evidencia científica es la incineración de basura en áreas verdes, doble contaminación y utilizar la quema como método de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Es importante y cae de la mano, va de la mano definitivamente la explicación de la profesora y lo que yo voy a decir con respecto a que en 1914 definitivamente los equipos que existían no son los equipos tecnológicos que tenemos hoy en día, pero seguimos teniendo vicisitudes porque muchas veces tenemos varias salidas de este tipo de incendios herbazales a la vez. Solamente esta temporada seca que está ya por culminar, estamos en la transición, nosotros hemos atendido aproximadamente 5.225, si mal no recuerdo, salidas a nivel nacional con la consecuencia de la contaminación ambiental, del riesgo a nuestras unidades, porque el riesgo nada más no es inmediato. También que a pesar que usamos los equipos especializados, pues la contaminación de nuestros pulmones y de nuestro organismo por estar enfrentando constantemente estas situaciones. Pero sí hay algo importante también que lo unimos con la época de 1914, es que los bomberos vamos, y usted lo dijo, no importa si es voluntario o remunerado, no es por un contrato, es por una convicción de vida, porque todavía recuerdo parte de la historia y la profesora también me puede ayudar a ampliarla, cuando los bomberos de la estación central, en ese momento, en 1914, que quedaba la estación central ubicada en calle C, esquina de calle 14, cerca a la Plaza de Santana, esa estación tenía uno de los mejores equipos llegados en la época, porque recordando un poquito de historia, en 1900, el Cuerpo Bombero fue fundado en 28 de noviembre de 1887, pero en 1903 el Benemérito Cuerpo Bombero entra en una reestructuración, producto de algunas vicisitudes que se vivían en esos momentos. Entonces, el comandante Guisado, el comandante Darío Vallarino, empiezan una reestructuración en esos momentos y se adquieren equipos modernos. Pero, irónicamente, la madrugada del 5 de mayo a las 2:50 de la madrugada, cuando suena la cajilla número 54, ubicada en lo que hoy es calle M San Miguel, en ese momento calle P y San Miguel, inmediatamente suena la alarma de la estación central y las campanadas que indicaban qué número de cajilla era la que estaba solicitando auxilio. Los bomberos, al tratar de partir a ese momento, increíblemente la bomba NOx, que era uno de nuestros equipos más modernos de esa época, dio problemas para arrancar. La ventaja fue que cercano vivía un mecánico de la institución voluntario que se acercó y logra arrancar el vehículo, pero cuando estos bomberos llegan al área, ya los bomberos de la entonces estación 2, Caledonia, estaban intentando conectarse a una sola fuente de abastecimiento, que era especie de una tubería tipo hidrante que había en el sector, pero la distancia para alcanzar el fuego era mucha y utilizaron una operación que hoy en día los bomberos llamamos relevos, que es conectar varios carros. En este momento eran carruajes tirados por caballos, otros ya más modernos con ruedas, pero intentaron extender el material hasta ese punto y tal y como usted lo dijo, profesor Cristian, llegan al punto y ellos empiezan a subir la estructura que era básicamente arcilla y calicanto para tratar de sofocar el incendio y evitar la explosión, pero ellos en ningún momento esperaron que esa explosión fuera tan cercana al inicio de las operaciones. Y aquí entra una situación bien importante. Asimismo nos pasa en los incendios herbazales, tenemos que entender materiales
y ya hemos puesto estos panameños irresponsables, porque usted lo dijo muy bien, es una irresponsabilidad, ponen en riesgo estaciones de combustible que no serán un polvorín, pero pueden causar el mismo efecto en la ciudad. Han afectado galeras donde hay material químico, combustible, y lamentablemente, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco, ya finalizando la temporada en el área de Cunanega, para que tengan un ejemplo, un incendio herbazal alcanza una estructura donde había tiner y aguarrás de una empresa que estaba haciendo unas labores por ese sector, y resulta pues que lo incendia y hay una pequeña explosión. Entonces, traspolamos las épocas, pero seguimos viviendo la misma situación. Y algo importante aquí, que ya desde 1913 los bomberos venían avisando que el depósito del polvorín, a pesar de, como muy bien lo dijo la profesora, estaba distante a la ciudad, en caso de una catástrofe o hecatombe, como se dio en ese momento, con esta magnitud de la explosión, la ciudad capital iba a ser afectada. Ahora imagínense nuestra urbe, cómo ha ido creciendo y lo que hemos incluido en nuestras urbes, que son materiales altamente peligrosos como estaciones de combustible, empresas de químicos, etc. Entonces, sí, definitivamente, pues, el Cuerpo Bombero sigue viviendo un momento en el cual la población panameña, igual que en esos momentos, se hizo tan solidaria con la institución, y por eso es tan importante esta época. Y la verdad que créanme que es emocionante hablarlo, porque a pesar que todos lo vivimos cuando enfrentamos, yo tengo 27 años de servicio, gracias, le doy a Dios que he podido servir al Cuerpo Bombero como bombero, como paramédico en la institución, y hemos visto tantas situaciones que, si bien es cierto, no es parecida, sí hemos soportando esto, más como el 21 de diciembre de 1993, en el almacén SAC de Caledonia, donde mueren 2 bomberos, Bernardo Álvarez y Humberto, y también el 20 de septiembre del año 2019, cuando lamentablemente perdemos al sargento segundo Manuel Nar en un incendio en El Chorrillo. Pero con la convicción de que estas muertes nos permiten a nosotros seguir subiéndonos a nuestros equipos, seguir tratando de hacer la lucha contra el fuego, pero sobre todo previniendo para reducir el dolor humano. Así que definitivamente, pues es lo que le puedo plantear, y ese cambio que hay con respecto a los bomberos de esa época y a los bomberos de ahora. Tenemos mejores equipos, pero la mística sigue siendo la misma, y créanme que el 90% del personal del Cuerpo Bombero, digo el 90% porque el 90% es operativo, otro 10% es administrativo, que quizás no combate incendios, pero también hace labores administrativas que permite que nuestra institución siga progresando, y más actual con las nuevas autoridades que tenemos, que estamos realizando nuevamente transformaciones académicas y preparación para nuestro personal y la adquisición de nuevos equipos, para que definitivamente estemos preparados para, en caso tal de que se presente una situación, bien lo dijo usted, don Cristian, con respecto a que no pasan como en otros países, pero tal y como se llama mi dirección, podemos enfrentar calamidades, y puede venir lo conexo, que son todas las consecuencias posteriores a este tipo de eventos. Así que realmente es una situación que nosotros hacemos ese llamado y agradecemos, porque la verdad que es cultura lo que tenemos que proyectar, para que recordemos el por qué esa plaza tan hermosa que tiene la profesora en su foto, y que lamentablemente yo, por estar fuera de mi oficina, estoy todavía laborando en las situaciones de vacunación, estamos asignados a vacunación y estamos en las planificaciones, pero es importante al ver ese obelisco, qué realmente significa una plaza muy bonita. El municipio de Panamá, en administraciones anteriores, trató de recuperar el sitio tal y como era. Evidentemente hay algunos cambios que se tuvieron que hacer, pero básicamente el obelisco sigue siendo el mismo. Entonces, ese significado, pararse frente a la Plaza 5 de Mayo, a todos los panameños, aunque fue una época de luto y dolor para la población, también nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hicieron estos panameños nobles del benemérito Cuerpo de Bomberos, porque muchos quedaron heridos también, e inclusive cuenta la historia de que cuando llegaron estas unidades primariamente a donde estaba la cajilla 54, que era la que estaba dando la alerta, y se dieron cuenta que no era ahí, un policía exhausto vino corriendo hasta donde estaban los bomberos para decirle, es el polvorín, y desde ahí empieza la preocupación del entonces capitán Domingo Vázquez, jefe de la Guardia Permanente, que le tocó enfrentar los primeros minutos y que queda lesionado severamente en conjunto con el comandante Darío Vallarino, quien pierde una pierna, imagínense ustedes. Pero solamente para que tengamos un poquito de idea, esperaron tal situación, y los primeros grupos, tanto el bombero Rueda como el bombero Buitrero, que fueron los primeros encontrados, prácticamente estaban seccionados. Así que imaginémonos un poco, ¿no? Que sea, sabemos, riesgo de explosión siempre es un riesgo que enfrenta al bombero,
aún mayores técnicas, con mayores tecnologías, pero sigue siendo un riesgo. Bueno, yo tengo esta intervención del mayor me ha dejado hasta emocionado, porque en verdad con la euforia que él lo cuenta y hasta que he quedado erizado y de verdad emocionado, porque de verdad que honra, y hoy estamos dedicando este programa no solamente a hacer cultura, sino a hacer docencia, que es parte de lo que nosotros buscamos aquí en este programa y en este espacio en vivo para radio y televisión. Tengo algunas preguntas mayor en redes sociales que se las voy a hacer enseguida. Aquí alguien nos pregunta sobre el tema de cuántos actualmente son de la Guardia Permanente, cuántos son de voluntarios, creo que es lo que dice aquí, y si dentro del Cuerpo de Bomberos hay algunas damas o si en algún futuro pudieran las damas integrar al Cuerpo de Bomberos. Nos preguntan los amigos acá en redes sociales. Excelente pregunta. Nuestro pie de fuerza del bombero, de los bomberos rentados o de la Guardia Permanente de la Dirección de Operaciones del Cuerpo de Bomberos son 1.323 bomberos, si mal no recuerdo, algunas jubilaciones que se han dado, ya se están haciendo reclutamientos. Nuestro mayor pie de fuerza sigue siendo el personal voluntario. Tenemos aproximadamente 3.500 voluntarios divididos en compañías voluntarias a nivel de las zonas, de las 11 zonas regionales. Y sí, ya nuestro cuerpo de bomberos, básicamente de 1970 hacia acá, cuenta con damas, y lo más importante, que hoy en día nuestra subdirectora general es mujer, la primera mujer que alcanza uno de los máximos rangos y puestos de nuestra institución, la coronel Matilde Torres, de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque ella, en conjunto con el director actual, el coronel Aquiel Solís, un bombero probo de muchos años, a pesar de su profesión es doctor, pues también decidió ser voluntario de profesión, y esta mancuerna de experiencia y juventud, pero con esta ternura que siempre las damas, pero con carácter, nos ha llevado a tener una revolución en la institución, y definitivamente hoy en día la inclusión de las damas en nuestra institución es máxima, a punto que tenemos inclusive damas ya jefas de compañías voluntarias. Eso para nosotros también nos llena de orgullo, porque son mujeres que están al frente de operaciones de extinción de incendios, de emergencias médicas. Así que básicamente nuestro pie de fuerza a nivel del cuerpo de paramédicos, el 50% son damas a nivel nacional, licenciadas en emergencias médicas. Así que se puede imaginar este aporte de la dama panameña a través de una institución tan benemérita y la primera de seguridad a nivel nacional en todo el país. Así que realmente sí, pues, y agradecemos la pregunta, porque es importante que se sepa, y bueno, seguimos invitando a los jóvenes entre 18 y 35 años a que sigan formando parte o intenten formar parte de la institución. Y el profesor Cristian, que indica hace un momento que él quisiera ser bombero, pues todavía lo puede ser. Hay alguna forma de poder serlo a través de su crédito académico, etcétera, pero el cuerpo bombero está abierto a todas estas personas que de una u otra forma, con lo que ustedes han contado esta noche, para mí ya ustedes son bomberos honorarios, incluyendo a la profesora Katy, que definitivamente ha hecho una historia como si fuera miembro de la institución, y eso nos regocija, definitivamente que nos regocija. Mayor, hay un dicho que dice: no le prometa al niño, y usted me está haciendo una promesa que ya yo había visto que ya no tenía chance y oportunidad. Le voy a escribir en el papelito, porque la verdad que eso me emociona y sería uno de los sueños que tengo. Pero también, antes de la pregunta, también extendemos la invitación. Quisiéramos conocer a la subdirectora, porque estamos hablando de empoderamiento femenino, y me parece que sería muy bonito historia que ella nos explicara todo el desarrollo que ha logrado, porque es importante realzar la figura de la mujer, y mucho más en una institución que físicamente es difícil, extenuante, y mire las oportunidades que ha dado, que indudablemente está en el lugar donde se encuentra. Así que sería muy bueno conocer a su historia, porque eso también va a entusiasmar a muchas damas que tienen el deseo de desenvolver, pero no creen que pueden lograrlo. Entonces sería bueno tener esta exposición para conversar con ella, porque es interesante este tema. Yo no sabía, y ya solo me emociono y dice: wow, qué bonito que una mujer y que haya logrado cargos importantes. Sí, correcto. Con todo gusto. Sé que la coronel Matilde Torres está abierta a poder cooperar e intercambiar con usted, y la verdad que la historia de ella, bueno, además de hoy en día ser mi jefa, pues hemos sido compañeros de muchos años, instructores de una herramienta que se llama Sistema de Comando de Incidentes. La coronel Matilde y mi persona, esta es una herramienta que nos permite la administración efectiva de recursos y personal en emergencias como la que se dio en 1914 y la que seguimos manejando ahora. Y realmente ella es representante país de la Oficina para Asistencia a Desastres,
del gobierno de los Estados Unidos y mi persona para la coordinación de este programa, entre otras miles de actividades que ha realizado la coronel Matilde, y créame que nos sentimos muy orgullosos de ver a una compañera que no le ha sido fácil, pero ha demostrado que la mujer panameña tiene altas capacidades, y la prueba está, repito, que sigue en estos momentos pues siendo la subdirectora general del benemérito Cuerpo Bombero, y con una gran aceptación, porque la verdad que el nivel de humildad que muestra nuestra coronel Matilde en conjunto con el coronel Solís ha sido esa punta de lanza para que la institución retome esos momentos de mística y de trabajo en equipo que siempre hace falta en una institución que enfrenta tantos riesgos. Así que seguro que ella estará con ustedes próximamente. No, y nos queda un par de minutos, pero estamos ya contentos, ya usted nos emocionó. Mira, la profesora Katy, que ya también se siente, oiga, empoderada, imagínense, una bombera, mujer en este rango administrativo, eso hay que empoderarlo y decirlo a todos los vientos. Pero la última pregunta mayor, para que después Miguel hable con la profesora Katy. Yo voy a seguir con el látigo, amigo televidente, aunque a usted no le guste. Dentro de mis investigaciones, supe que Panamá Este, Panamá Norte, provincia de Panamá, Veraguas y Chiriquí son los lugares que mayor incidencia de incendio tienen. O sea, sí, amigo televidente, yo le voy a decir esto. Después de toda esta tecnología, usted no me diga a mí que no, es que yo no sabía, que soy inocente, que mi ignorancia. No, amigo televidente, existe algo llamado Google, usted investiga y usted pregunta, ¿puedo hacer esto? Y Google le va a decir, no puede hacerlo. Entonces, ¿qué recomendación nos da? Porque me parece que después de todo esto, o sea, no queremos más mártires, lo que no queremos más mártires en este país. O sea, está bien, los mártires los recordamos y me entristece, pero no queremos más. ¿Qué recomendación hay que darles a estos lugares para que basta con el esfuerzo que ustedes están haciendo? Suficiente que tienen que cuidarnos y aparte de eso, provocado, mayor. Sí, correcto. Mire, en este aspecto siempre hablamos de lo negativo de no quemar. Sin embargo, yo invito a la población panameña, sobre todo de estos lugares, porque está usted muy bien versado, don Cristian, porque son los lugares de mayor incidencia, incendio, por ejemplo, de masa vegetal. Entonces, es importante señalar dos aspectos fundamentales. La quema de herbazales o de masas vegetales ya está tipificada en el libro segundo del Código Penal como un delito. El artículo 407 indica que la persona puede enfrentar cárcel de 1 a 3 años y el doble de la pena si esto se da en áreas protegidas o en ese momento daña flora nativa o fauna que realmente pues, esté en peligro de extinción, etcétera. Así que hay que avisar a la población panameña de que el desconocimiento de las leyes no nos exime de la culpa. Entonces es importante saber lo siguiente. Si usted va a hacer una quema, tiene que acercarse a las autoridades de mi ambiente o del municipio correspondiente para que esto le otorguen el permiso y a la vez le den las recomendaciones de cómo realizarla y en qué horario realizarla. Pero mientras usted no tenga este permiso, están prohibidas las quemas y usted puede enfrentar situación legal. Pero quiero aprovechar rápidamente estos minutos para también informar de que últimamente estamos teniendo muchos incendios estructurales. Es importante que en las causas hemos tenido 3 aspectos fundamentales. Uno, el uso de velas aromáticas que se dejan encendidas cuando salimos. Los escapes de gas o el dejar comidas a nivel de cocimiento en la estufa y salir con la llama baja a hacer alguna actividad. Cuando usted sale, usted se encuentra con su gran vecino, su gran amigo, se pone a conversar y se olvida que en la casa está la comida. Y lo otro son las conexiones eléctricas. En estos casos, haga las revisiones, desenchufe los equipos que no va a utilizar y es importante que cierre la llave de gas y que en caso de una emergencia marque inmediatamente el 911 o el 103 para que inmediatamente un equipo de respuesta llegue. Pero lo más importante es la prevención. Reduzcamos los riesgos para evitar estas explosiones que en los últimos años hemos tenido en los edificios por causa de la fuga de gases. Y por favor, utilice personal idóneo, reconocido por el Cuerpo Bombero y la Junta Técnica, para que en un momento dado las labores de remodelación que usted haga en su casa sean las adecuadas. Así que es importante, si va a salir, por favor, cierre bien la llave del gas, desenchufe los equipos y apague las velas aromáticas o de iluminación a las imágenes religiosas, porque últimamente están causando la pérdida de propiedades y el riesgo a la vida tanto de las personas que ahí residen como de nuestras unidades, que son las que enfrentan estas vicisitudes igualitos que en 1914, con los riesgos inherentes a pesar
de la mejor tecnología que estamos teniendo comparado a esas épocas. Así que definitivamente estas son recomendaciones muy básicas y como usted dijo, entremos a la red en Google o también en la página de instituciones como el Benemérito Cuerpo Bombero, los compañeros de SINAPRO o de la Fuerza de Tarea Conjunta para que encuentren estas recomendaciones y todos apuntemos hacia una cultura de prevención, ya sean incendios, sismos, etcétera, porque una población preparada provocará que el país esté preparado. Y en esa misma línea, Mayor, yo quiero y me atrevo a hacerle la pregunta porque sé que la profesora Katy es una persona documentada y yo quiero hablar un poco de las calamidades y de lo que recientemente pasó. No puedo dejar pasar esta oportunidad, sé que lo del Pororín es importante, ya lo hemos conversado, pero quiero aprovechar estos minutos que el señor Cristian me ha regalado del programa para conversar un poco sobre la prevención. En estos días hubo un temblor un poco importante y mucha gente se asustó y yo quiero aprovechar que tengo a dos personas que en verdad pueden sacarnos de la duda de hacerles la siguiente pregunta a la profesora Katy, si ella recuerda, además del terremoto que hubo en Bocas del Toro, si en los registros históricos hay alguno que haya sucedido aquí en la ciudad de Panamá o que haya afectado principalmente la ciudad, y al Mayor que luego nos dé recomendaciones porque ya nos dimos cuenta que esto es algo que puede pasar en cualquier momento y que no estamos exentos como país de que esto no suceda. Profesora Katy. Bueno, sí, en efecto, recordemos que nosotros estamos en lo que se conoce como el cinturón de fuego. Y aunque Panamá sea relativamente estable, o sea, nosotros tenemos cosas como el Arcochato, por ejemplo, que al ser una estructura pues sumamente frágil, y estar pues en la iglesia de Santo Domingo en su momento, ahora pues la ruina del Arcochato, fue una de las pruebas que se utilizó para validar que, a diferencia de Nicaragua, Panamá era estable y no iba a haber un riesgo que luego provocara daños al canal de Panamá si se construía aquí. A pesar de eso, nosotros en efecto estamos en el cinturón de fuego, o sea, no hay que olvidar esa parte. La cordillera central, o sea, todas estas áreas son pues evidencia de esas formaciones geológicas. En Panamá hay sismos constantemente. Lo que ocurre es que son muy leves y a veces no los percibimos, pero sí hay actividad. Si uno se remite al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y también pues a los sistemas que ellos tienen, que ya en internet uno puede ver los mapas en tiempo real y de las diferentes pues alertas sísmicas y los registros que se hacen diariamente, sí en efecto hay sismos, pero son sismos pues de poca consideración. El sismo, uno de los primeros, bueno, quizá, claro, obviamente no va a ser los primeros porque desde que tenía el registro, pues mucho antes deben haber, bueno, hubo diferentes, pero el sismo de 1882 es uno de los de consideración que podría pues mencionar en este momento, y que a raíz pues de ese sismo se afectó la aduana de Portobelo, la fachada de la catedral, el coronamiento se cayó, y también pues el antiguo cabildo, que es donde está ahora el Palacio Municipal, pues la fachada se cayó. Realmente, inclusive en los registros de viajeros de la época, la gente contaba que salieron a la calle, nadie sabía dónde ir, y salieron a la calle, y que todo estaba pues temblando, los que estaban en el Hotel Central, los que estaban en el Gran Hotel. Así que sí ha habido pues sismos de consideración. Panamá tiene uno de los sistemas constructivos con vigas antisísmicas y pues todo esto del tema del antisismo más desarrollado en la región, a pesar de que los sismos acá son relativamente escasos. Y que nosotros tenemos edificios altos como Paitilla, la avenida Balboa, que en Centroamérica y en los países hermanos no se ven tan altos ni tan esbeltos por el tema sísmico, pero aquí en Panamá sí hay. Sin embargo, eso no nos hace exentos de este tipo de eventos. Y sin querer ser alarmista, y también recordemos, bueno, el volcán Barú en realidad estaba dormido, pero no sabe, y también que el valle es la boca del volcán. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esas cosas, claro que nosotros debemos tener pues nuestros sistemas de alerta y demás, que bueno, poco a poco se irán desarrollando, pero si se quiere conocer la actividad sísmica, pues el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá con sus sistemas que están en línea, pues es una ventana a ser consciente de estos hechos.
Perfecto, profesora Katy. De verdad que la historia ya nos los indica y para eso el mayor está aquí. Mayor Ángel, cuéntenos qué debemos hacer, porque ese día, yo le confieso, yo estaba despierto, estaba cerrando la puerta de mi cuarto y sentí que todo se estremecía. Todos los vecinos salieron, la gente despavorida salió a la calle y nadie sabía qué hacer. Todo el mundo se chocaban entre ellos, muchos salimos y después regresamos a buscar las mascarillas y luego volvimos a salir. Y era todo era como un momento, de verdad no estamos con una cultura de verdad de qué hacer en esos momentos. Y mayor, yo le pido a usted que nos explique un poco más al respecto. Cómo no, Miguel, definitivamente, pues sí, un susto bastante grande el que se vivió el día sábado y ya han pasado en otras ocasiones. Lo más importante es mantener la cultura, por nosotros llamada, del antes, el durante y el después. Rápidamente, en el antes es importante saber, ya tal y como lo dijo la profesora Gatti, Panamá no ha tenido historias de sismos seguidos, pero sí han habido historias como la de 1882 y definitivamente pues es de referencia, ¿no? Tenemos una ventaja que sísmicamente las explican arquitectos especialistas en Panamá y ingenieros que las rocas están mucho más superficiales que en otras áreas de Centroamérica y por nuestros edificios están montados sobre roca sólida, pero siguiendo construcciones y especificaciones antisísmicas. Sin embargo, debemos de recordar que siempre existe el riesgo y la vulnerabilidad. Ante el riesgo, tenemos el riesgo porque estamos en el cinturón de fuego, etcétera, entonces somos vulnerables a situaciones de sismo y otro tipo de situaciones como los volcanes, etcétera. Entonces es importante tener un plan. Tener un plan no es necesariamente entrar a Google, simplemente es que la familia entienda dónde vive, cuáles son los riesgos cercanos y en caso de una situación, pues cómo van a hacer, cómo se van a comunicar. Por ejemplo, hay cosas tan básicas como que usted se despierta con el sismo. Bueno, hay que abrir la puerta porque la tenemos bajo llave, producto de que estamos brindándonos seguridad, pero hay que abrir la puerta porque en un momento dado, si el edificio sufre algún daño, esta puede quedar trancada y nos evita salir. Entonces, tengamos un pequeño plan. Es importante tener una mochila con una ropa o muda de ropa para 48 horas y artículos bien importantes y básicos como medicamentos, si alguien toma, los documentos más importantes y también pues si tenemos niños pequeños en etapa lactante, sabemos que hay que protegerlos, pero también hay que tratar de tener agua y un poquito de lo que es la leche que ellos puedan tomar. Si nosotros empezamos a aplicar esta cultura, ya sabemos que en el caso de el durante es muy difícil, y quizás nosotros por nuestro entrenamiento es muy difícil decirle a la población, mantenga la calma. Pero si las personas se preparan, se versan en nuestra página, como lo dijo don Cristian hace un momento, que ya tenemos dónde buscar información, tanto histórica como actual, entonces mantengamos la calma, tenemos que protegernos debajo de muebles, o mesas o material bastante resistente para el caso tal de que caigan objetos, alejarnos de ventanas y de áreas de muebles o de adornos que pudieran caernos y posteriormente en ese momento hay que esperar que el sismo pase. ¿Por qué? Porque mucha gente fallece es por salir en estampida y varios se tropiezan o se caen y se hacen algún daño a nivel de la cabeza o una lesión o herida cortante que pueda provocar un sangrado severo y la persona muere de eso y no del sismo como tal. Y lo otro, entonces, en el después, tratar de ver si hay daños en la edificación, si hay daños no regrese, recuerde la réplica, esté atento a lo que dicen las autoridades, mantenga un botiquín si es posible, hay botiquines que ahora son bien pequeños, pero que traen lo necesario para una primera respuesta y esté atento y si necesita, pues ayuda, y una persona necesita ayuda, y usted puede brindar primero auxilio porque tiene algún conocimiento, pues bríndelo y trate de activar a las autoridades para que reconozcan dónde existen las situaciones de emergencia. Hay algo importante, hay muchas personas que regresan a la casa y al día siguiente ven que hay rajaduras, etcétera. Pueden marcar perfectamente los números del cuerpo bombero o de los compañeros del Sistema Nacional de Protección Civil para que se acerque personal idóneo y pueda revisar, porque si bien es cierto, la casa quedó en pies y el sismo no fue tan fuerte, es probable que ante otro movimiento sísmico pudiéramos tener una situación mayor. Entonces, básicamente es tener cultura, ser de cultura de prevención y, repito, saber que somos vulnerables y ante el riesgo podemos vivirlo. Yo en mis capacitaciones siempre digo que no hay que dormir con un ojo abierto y uno cerrado, pero definitivamente sí hay que estar preparados y, repito, en la medida que Panamá, su población se siga capacitando,
pues vamos a llegar a ser un país altamente resiliente, porque la resiliencia se mide en la capacidad que tiene el país para regresar a la normalidad. Y miren, ahora mismo estamos viviendo un desastre que no es de caídas de edificios ni de ruptura de las redes públicas, pero es la pandemia. Eso es un desastre de salud pública que hemos tenido y se está trabajando a nivel del gobierno y a nivel de las entidades estatales y privadas y los medios de comunicación que han jugado un papel sumamente importante, por lo cual los felicito a ustedes, a través de ustedes, a todos los medios de comunicación, porque sé que este programa es muy bien aceptado por la comunidad, para que sigamos llevando esa cultura de prevención y poder nosotros regresar lo más pronto posible. A mí no me gusta decir a la nueva normalidad, tenemos que regresar a nuestra normalidad, a lo que hemos sido los panameños, claro, ahora con mucho más cuidado porque sabemos que somos vulnerables también a situaciones de salud pública. Así que básicamente, regresando a la pregunta principal de los sismos, esto es lo que le pudiéramos decir, un pequeño plan, ponerse de acuerdo a la familia, si estamos en el trabajo que hacemos, si estamos en casa que hacemos, cómo se comunica la familia y cuáles son los puntos de evacuación que nosotros pudiéramos ir. Si usted va en un vehículo, trate de detenerse lejos de tendidos eléctricos, sabemos que en nuestra ciudad eso es un poquito difícil, pero trate de detenerse en lugares algo seguros y no se baje del vehículo al menos que sea estrictamente necesario para buscar refugio en otro punto. Pero mientras tanto el movimiento manténgase ahí, eso sí, apague el motor, prenda las luces intermitentes y espere, y si puede conectar la radio o encenderla para saber qué están diciendo las autoridades con respecto al evento que se está dando. Y lo mismo indico para eventos meteorológicos e hidrometeorológicos como los que se dieron el año pasado en tierras altas y en el país, porque básicamente fue el país afectado totalmente a nivel básicamente nacional. Sin embargo, fueron mayormente golpeadas las áreas de tierras altas en la cual tuvimos la oportunidad de participar, y la verdad que créanme que en 27 años de servicio nunca había visto tanta devastación como la que pude ver allá. Entonces sí es importante cuando la población, que debe ser su primera respuesta, la primera ayuda es la misma población, entonces tenemos que prepararnos y trabajar de la mano institución y comunidad para una respuesta segura ante cualquier evento adverso que podamos tener. Muchas gracias. Amigo televidente, cuando nace el programa Somos Cultura, nos informa, no, una hora de cultura, Cristian, imagínate, como amigo televidente, ya pasó una hora. Y hay tantos temas más que tocar. Imagínese, amigo televidente, por eso tuvimos que extender el programa a 2 horas. Ya pasó una hora y solo estamos en el inicio de la conversación, pero vamos a tener que hacer otro programa de estos, porque la verdad que estos temas, indudablemente, por eso nace este programa. Este país necesita mucha información, necesita mucha educación, porque es un tema de cultura que tenemos que ir renovando. Pero claro, amigo televidente, teniendo a la directora nacional de Patrimonio Histórico, la licenciada Katy Osorio del Ministerio de Cultura, el cual nos ha explicado perfectamente cómo se fueron desarrollando los eventos, al cual nos introduce en la historia como lo ha hecho, y teniendo al mayor director de Calamidades Conexas, Ángel Delgado. Esta hora pasó mejor que una película, la hemos disfrutado, y esta es nuestra película, amigo televidente, esto es nuestro, y esperemos que ustedes hayan disfrutado de esta entrevista. Amigo televidente, nos tenemos que ir al cambio comercial, pero ahora, ¿usted sabe qué es el Ramadán? Bueno, amigo televidente, en la siguiente hora vamos a tener a la comunidad musulmana que culturalmente nos va a explicar esta celebración de qué se trata, porque para eso es este programa es un programa de cultura. Ahora, ya la primera hora, todo lo que ocurrió en esta tragedia el 5 de mayo, pero ahora está una celebración del Ramadán que tenemos que culturalmente aprender de qué se trata. Para eso está este programa Somos Cultura, y por supuesto, mayor seminario, todo lo que usted quiera, vamos a decir, podemos hacer un programa de 1 hora de un tema determinado que necesitamos culturalmente, porque es importante que la ciudadanía lo conozca. Estamos abiertos. Y bueno, la profesora Katy es que ella es de nuestro crew, ella es de las mías, como yo digo. Ahí me encanta conversar con la profesora porque nos ilustra bastante, así que le agradecemos su participación, ha sido espectacular. Este sí ha sido un 5 de mayo como debe ser, instructivo. Nos introducimos en la historia, la entendemos. Y bueno, amigo televidente,
Una dama encargada de los bomberos. Esta también está buena. Oiga, si ya tenemos a Katy Osorio, directora de patrimonio, ahora imagínense una dama. Entonces, hay muchos temas que contar. Este es su programa, Somos Cultura. Hemos presentado Somos Cultura 24/7.